Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. ¿Qué sucede cuando crees que todo en cuestión a lo sobrenatural es simple ficción? Sobre todo el tema de hombres lobo, brujas, vampiros o cualquier ser extraño que no pertenece a nuestro mundo. Sería indudable que creer en su existencia era como para pensar que se está perdiendo la cordura. Sin embargo, por alguna experiencia presencial o circunstancial, te das cuenta que no todo puede ser irreal o ficción, y que no solo pueden habitarlo algunos seres de ellos, sino que hasta podrían andar muy cerca de nosotros, incluso ser uno de ellos sin saberlo. Yo he tenido algunas experiencias de ambas índoles, tanto de seres desconocidos como de apariciones que ya no pertenecen a nuestro mundo. Mi nombre es Mabel y les voy a contar cosas que me sucedieron hace un tiempo. Por lo regular, cuando era niña vivía con alguno de mis padrinos, debido a que mi madre nunca tuvo tiempo para mí. Imagino que era por su trabajo. En una ocasión fui a pasar unos días a casa de una tía, no entendía el por qué, pero me sentía muy inquieta. Le dije a mi familiar que andaba algo extraño en el ambiente, yo lo presentía. Me dijeron que no pasaba nada, que estuviera tranquila, solamente eran síntomas de mi corta edad, pero yo no quedaba muy convencida de que fuera por eso. Así pasaron los días y yo seguía sintiendo esa inquietud, por eso cada vez que me iba a dormir lo hacía con un poquito de miedo. De verdad sentía que algo malo rondaba por mi entorno, hasta que una noche al estar en la habitación, esa vez no recuerdo por qué, pero estaba sola en casa. Entonces vi un perro que se metió bajo de la cama, le quise pegar con el pie para que se saliera y nada, luego me agaché para espantarlo, pero no había ningún perro. Sentí tanto miedo que hasta la piel se me erizó. Juro que yo vi un perro meterse bajo la cama, pero no había nadie a quien pedirle ayuda y solita me di valor, luego me acosté. Las cosas paranormales continuaron. Como a las 2 de la mañana sentí que alguien se sentó en mi cama. El hundimiento del colchón me hizo despertar. Entonces vi que estaba una mujer sentada a un lado de mí. Me quedé fría viéndola. Con una escalofriante voz me dijo que iba por su hijo. Me armé de valor y le dije: ¿por qué te lo quieres llevar si ya está por ser papá? Mi tía está embarazada, ¿cómo iba a dejarla sola? Me dijo con unas palabras secas, muy frías: no me lo voy a llevar si me juras que nunca los dejarás, porque tú eres su protección. La verdad no entendí muy bien a qué se refería con sus palabras, aún así se lo prometí. Pasó el tiempo, nació su niña y todo bien. Después llegó un segundo embarazo de mi tía y los primeros meses fue normal, pero mi tío de la noche a la mañana se enfermó, nunca supimos de qué. Yo lo estuve cuidando día y noche porque mi tía con su embarazo no podía. Además se lo había prometido a aquella aparición. Así pasaron días, hasta que una noche vi una sombra saliendo de la pared extendiendo los brazos. Era ella, la flaquita, la muerta o señora de las llaves, como le quieras llamar, esa a quien todos veremos algún día. Esta vez me quedé más impactada por lo que estaba viendo, pero no sé qué me pasó, que de repente me llegó una energía muy fuerte y me hizo reaccionar. Le dije llena de valor: por favor no te lo lleves, aún no es su hora y tú lo sabes, me lo habías prometido. Aún no entiendo por qué, pero me hizo caso y lo dejó. Quizás fueron mis palabras que se lo pedí con toda mi fe, o porque de verdad aún no le tocaba. Encogió sus brazos y se fue. Hoy gracias a Dios y a ella mi tío sigue aquí. Sin embargo, desde entonces me pasan cosas, por eso a mi flaquita la quiero y la respeto mucho. Siempre ha cuidado de mí y mi familia. Otra de las cosas extrañas que he vivido desde esas experiencias que tuve, sobre todo esta con la niña blanca, al tiempo me empezó a doler la cabeza. Lo raro que siempre era en luna llena, no exagero, pero llegó el momento que antes de llegar la luna llena teníamos que poner cortinas gruesas para que no entrara la luz o el reflejo de la luna. Aunado a ese fenómeno raro, tenía sueños muy extraños, tan raros que llegó el momento que mi familia me compraron una cruz de plata y con eso se quitaron mis dolores. Estaba más tranquila. No obstante, si me la quitaba volvían los dolores, pero solo en luna llena. Así pasó el tiempo, hasta que una noche al estar soñando empecé a soñar bosques, lugares que en mi vida había visto.
Sin embargo, me encantaba soñar eso. Siempre me ha gustado vivir en el campo. Hasta que una noche en mi sueño empecé a correr. Mi sueño era tan real que podía percibir el aroma de las plantas, ver los árboles cómo se movían con el viento. Seguía corriendo. De pronto empecé a sentir un calor que me quemaba por dentro del cuerpo, y así como iba corriendo, me empecé a arrancar la ropa y pedazos de mi piel. En el sueño traía puesto mi reloj. Sentía que me molestaba y también lo arranqué de mi mano y lo aventé. Seguí corriendo hasta quedar completamente desnuda. Mi cuerpo se empezó a llenar de mucho vello muy fino. Al ver y sentir eso, el miedo se apoderó de mí. El cuerpo me ardía cada vez más y cuando estaba en plena transformación, desperté abruptamente. Creí que según solo había sido un sueño. No obstante, al buscar el reloj en mi mano no lo tenía. Por más que lo buscamos en todas partes, nunca apareció. Hoy día ya puedo controlar el miedo a los sueños, pero nunca me quito la cruz de plata. Si lo hago, los dolores de cabeza regresan en luna llena. Con el tiempo estudié y a la fecha soy veterinaria. Además de que me llaman la atención los animales, algo extraño me guió a escoger esa carrera. Quizás tengo la sangre de alguno de ellos y en mis sueños despierta esa bestia. Tal vez mis sospechas no sean tan descabelladas, ya que me pasan cosas relacionadas a eso. Una noche al estar durmiendo, alguien de mi familia escuchó ruidos en mi habitación. Extrañado fue a revisar, pero mi cuarto estaba vacío. Alcanzó a ver una figura entre humano y animal muy grande que salía por la ventana. Asustado avisó a los demás. Todos salieron en mi busca, pero no me encontraron. Esperaron a que amaneciera para dar parte a la policía. Sin embargo, antes de amanecer, volvieron a revisar mi recámara y ya estaba dormida. Extrañados cuando desperté, me contaron la anomalía. Mientras ellos aseguraban que había desaparecido, yo podría jurar que ese mismo sueño había tenido toda la noche, andar en el bosque convertida en un ser peludo. Otro suceso que me sucedió donde trabajé muchos años fue en una hacienda donde vi muchas cosas, principalmente sombras en las noches que pasaban por las ventanas, voces entremezcladas de animal y humano que me llamaban. Digo entremezcladas porque se escuchaban diferente. Por lo regular salía de madrugada a checar el ganado de engorda que había en ese lugar. Una noche le dije a uno de los trabajadores que me acompañara a revisarlos. En la hacienda hay una nopalera que está muy grande. Esa noche él se fue para el lado del corral de las vacas y yo por el lado de la nopalera. Cuando iba caminando escuché que decía a mi compañero de la nopalera: «Ven, córrele, aquí te espero», le grité. «¿Tan pronto estás de ese lado?», me dice. «Sí». «Bueno, ya voy», le respondí. En el momento que iba a meterme en la nopalera, me dio un rayo de luna en la cara y agarré con fuerza mi Cristo, pensando que sentiría dolor en mi cabeza. De repente, como por arte de magia, todo quedó en silencio, una calma que no era normal. Volví a gritarle a mi compañero: «¿Ahí estás?», y me contesta del lado del corral con su misma voz que aquí lo había mandado. Pero no era él, ya que otro grito me respondió del otro lado: «Acá estoy». Sentí tanto miedo que me di la vuelta echándome a correr. Cuando estuvimos todos reunidos, les conté lo que me había pasado. Dijeron que ese era un nahual, me quería llevar, pero que traigo algo que me protege. Esa es la parte que no entiendo, porque ya son varias personas que me dicen lo mismo. Incluso la mujer que se me apareció sentada en mi cama me lo dijo, pero aún no sé a lo que se refieran con eso. ¿Será que traigo en mi cuerpo sangre de Lycan? En estos tiempos no hay que descartar toda posibilidad. Quizás por eso se me refleja en los sueños. Voy a seguir contando los eventos extraños o paranormales que he tenido a lo largo de mi vida desde mi niñez, pero antes de hacerlo, puedo asegurar que lo que les platico fue real. Algunas veces se me reflejaron en mis sueños, sobre todo las transformaciones de la bestia. Otras las presencié en la vida real, en diferentes ocasiones y lugares, principalmente las apariciones que tuve de la muerte.
Esas fueron en la vida real. También donde trabajé como veterinaria, en aquel rancho de la nopalera, ahí no solo veía sombras o escuchaba psicofonías, miraba un enorme perro que me hablaba de entre los nopales, quería que fuera con él. Sentía miedo porque este animal no era como los demás perros, este tenía facciones humanas. Empecé a creer que era verdad lo que me decían algunos de los trabajadores, que era un nahual y estaba relacionado con mis sueños. Algo dentro de mí me decía que no debía tener miedo, yo también traía algo en mi sangre muy poderoso, además de que mi cruz de plata me protegía de cualquier ser maligno y tenía la sospecha de que yo misma podía convertirme en una bestia, como la que vi entre los nopales. Pero no quiero, no sé qué pasaría después, podría hacer mucho daño, por eso prefiero que esté dormida. Aunque en ocasiones cuando me hacen enojar, siento que algo muy fuerte quiere emerger por dentro de mi ser, luego me controlo y trato de contener mi furia. Con el tiempo he aprendido a controlar mis impulsos de enojo, tampoco tengo temor a mis sueños, eso sí, yo presiento lo malo. Cuando una persona que trae malas energías se me acerca, veo por medio de su aura que es mala. Su influencia es negativa, lo identifico porque siento mucho escalofrío en el cuerpo. Creo que todo eso me sucede desde que se me apareció mi niña la Santa Muerte. Ella me dio ese poder, no soy muy sociable, al contrario, siento que soy algo fría, pero tengo que hacer el esfuerzo para ser empática por mi trabajo. Algunos de mis compañeros o personas me han dicho que tengo una voz que relaja y que infunde paz, pero que también inspira miedo. En algún momento me han dicho que soy dos personas en una. La verdad no sé cómo describirme. ¿Será que tengo doble personalidad o se refieren a la bestia que llevo dentro? Me catalogo como toda mujer. Cuando amo entrego todo, pero cuando hay traición una furia brutal brota de mí. Deseo acabar con esa persona. Sin embargo, algo interno me detiene y no me deja hacer lo que yo quisiera. Sé que ese algo es muy poderoso. Lo tengo comprobado por dos razones. Un par de ocasiones me han llevado con unas señoras, según para que me ayudaran. La primera, en cuanto me vio, me rechazó y dijo que ya no podía ayudarme. Un ser muy poderoso habitaba dentro de mí. Cuando quiso tocarme se desmayó. La otra sí lo intentó. Ella dijo que traía dos cosas y que una controlaba a la otra, pero lo mejor era que me dejaran así. No debíamos buscarle tres pies al gato. También cuando la toqué se desmayó y me sacaron de ahí. Hasta la fecha he podido dominar un poco mis emociones. Trato de no alterarme, porque cuando lo hago me dan ganas de agarrar a mordidas a quien me hace daño y mejor me tranquilizo. Después se me pasa. Imagínense agarrarlos a mordidas y zarpazos como los lobos. Esto no sé si decirlo, pero lo haré. Tenía una relación, ayudaba a esa persona moral y económicamente, pero me traicionó y aunque lo amaba deseé hacerle daño. No sé, era tanta mi furia que una noche empecé a soñar. Bueno, parecía ser un sueño, pero yo me vi salir de mi cuerpo en ese sueño. Al ir corriendo sentí como las otras veces, mucho ardor y dolor en mi cuerpo, hasta que de mi garganta solo salieron gruñidos. Entonces llegué a una casa muy conocida para mí, era la de mi novio. Iba rabiosa y entré por una ventana haciéndola añicos. Mi novio me vio aterrado, parecía no ser yo a quien veía. Entonces lo ataqué a zarpazos. De repente desperté, ahora la asustada era yo. Todo había sido tan real que no parecía ser un sueño. En eso sonó mi teléfono y era él. Cuando contesté noté que estaba muy asustado. Me decía que un perro bestial estaba viéndolo por la ventana, pero lo más escabroso fue que esa bestia tenía facciones de mujer y me llamaba para ver si yo como veterinaria pudiera saber qué animal sería. Me quedé muda sin habla. Quería decir que no fue una pesadilla, tal vez eso es lo que llevo en mi sangre, la maldición de los Lycans. Aunque no seguí con él, tuve que perdonarlo de corazón. No estoy segura de ser esa bestia que dicen, pero no podía arriesgarme a hacerle daño. Otra de las cosas que empezaron a sucederme repentinamente, eso no sé cuándo ni en qué momento aprendí, porque nunca practiqué la lectura de las cartas ni el tarot, pero lo hago y me dicen muchas cosas increíbles. En una ocasión, sin querer me di cuenta que un compañero de trabajo tenía problemas. Le dije que si confiaba en mí, fuera a comprar las cartas que usaban en el tarot. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Se me quedó viendo sorprendido, luego se fue a traerlas.
Me lo llevé a la oficina, las extendí y le empecé a decir lo que estaba pasando en su vida. De nuevo me miró sorprendido. Se miraba incrédulo, pero a pesar de todo hizo todo lo que le dije y su vida cambió por completo. Todo lo malo dejó de sucederle porque siempre estaba triste, las cosas le salían mal. Yo me di cuenta que lo tenían atado un día al decirme mi patrón que hablara con él. Si no se ponía las pilas en el trabajo, lo iba a despedir. Cuando leí las cartas le dije que lo tenían amarrado para que le fuera mal económicamente. Le habían tirado mucha sal y aceite, la sal para que no le rindiera su dinero y el aceite para verlo mal. Pero eso no era todo, lo querían muerto. Estaban a punto de hacerle un entierro en una tumba y faltaba poco para eso. Afortunadamente lo evité a tiempo. Le dije que comprara algunas hierbas, veladoras y una novena de mi niña blanca, entre otras cosas. Prepararía un brebaje que le quitaría todo lo malo. Así lo hizo. Le preparé todo y le di indicaciones de cómo le hiciera. Cumplió al pie de la letra lo que le indiqué. Gracias a Dios y a mi niña hermosa se curó. Ahora está bien económicamente y feliz con su familia. Todo eso quedó entre nosotros. Le comenté que no se lo dijera a nadie. Era la primera vez que hacía eso. Yo no sabía que tenía ese don. Como dije antes, no supe cómo se me activó esa capacidad. Solo sé que cuando veo a alguien que trae un mal, algo en mi cabeza me dice lo que tengo que hacer. Después se me olvidan algunas cosas de lo que hice. No me dejan recordar muy bien lo que digo, ni lo que hago. ¿Será que mi lado bueno me sigue protegiendo? ¿O que mi señora de las llaves, la muerte, me concedió ese don? La he visto en varias ocasiones y hasta platiqué con ella. Una de las experiencias verídicas que tuve con ella, algo que aún es muy latente para mí, estaba por nacer un bebé de mis sobrinos y cuando nació llegó muy grave. Llamaron a la familia, les dijeron que ya no se podía hacer nada por él. Yo le pedí tanto a mi niña que lo dejara vivir. Le prometí que si lo hacía, llevaría su imagen por siempre tatuada en mi cuerpo, o bien, si quería, le cambiaba mi vida por la del bebé. Me lo concedió dejándonos vivir a los dos. Yo cumplí mi promesa, desde entonces la llevo plasmada en mi cuerpo. Con esto no quiero decir que tenga alguna influencia sobre ella, eso sería imposible. Yo no lo sabía, pero dicen que si se hace autosacrificio de corazón es respetado por la muerte. Tal vez por eso nos dejó vivir a ambos. Yo sigo con mis dones y posiblemente con una bestia dentro de mi cuerpo, a la que deberé controlar mental y espiritualmente por el resto de mis días. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? ¿Sabes lo que se siente vivir algo con aparecidos? Muchos aseguran haber vivido cosas muy espeluznantes con los muertos y dicen que hasta el momento no saben cómo pudieron resistirlo. No desearía verme en los zapatos de personas las que en dado momento están teniendo algún suceso con entidades venidas del inframundo. Se me eriza la piel nomás de imaginármelo. Esta que les cuento es una de ellas. Fue un caso basado en hechos reales. Le sucedió a unos primos de mi madre. Es por eso sé que fue real y del miedo que les causó a quienes lo tuvieron. En una ocasión iban en plena carretera con unos amigos. Los habían invitado a una fiesta en otro pueblo que se encontraba algo retirado. En eso miraron que un hombre estaba tirado en la orilla del pavimento y decidieron detenerse para prestarle ayuda. Entonces, uno de los que iban con ellos vio que el hombre tirado traía un gran anillo de oro en uno de sus dedos y mientras los demás trataban de ayudarlo para que despertara, el otro muchacho, que era mañosón, intentaba quitarle el anillo para robarlo, pero extrañamente no podía sacarlo del dedo. Parecía tenerlo pegado, pero no se rindió porque al ver que no podía extraerlo por la buena, sacó de su bolsillo una filosa navaja y entre la mirada de asombro de los demás le cortó el dedo. Mis primos, cuando vieron eso, molestos, lo reprendieron. No les gustó lo que había hecho, pero aquel muchacho, debido a su fea costumbre, haciendo caso omiso, ignoró aquel regaño
y guardó el anillo en su bolsillo, marcando en su rostro una sonrisa cínicamente. Luego continuaron su camino tratando de olvidar ese incidente, aunque no sería tan sencillo por la manera tan deplorable de lo que hiciera su amigo. Cuando llegaron a su destino habían olvidado lo que pasó y así pasaron la noche disfrutando de la fiesta. Al día siguiente, ya casi al anochecer, por una extraña razón decidieron regresarse, pero solamente quiso hacerlo uno de mis primos, quien venía conduciendo el auto, y aquel chico que le había robado el anillo a la persona en la carretera. Los demás habían decidido quedarse, estaban a gusto con sus amigos. Cuando iban en el camino, para ese momento ya estaba muy oscuro. De repente, intempestivamente, esto no sé si fue por casualidad o porque entidades de lo desconocido alteran la realidad para que estas cosas paranormales se lleven a cabo. Yo me atrevería a decir que es por la segunda, porque se detuvo el coche precisamente en el mismo punto donde estaba aquel hombre tirado un día antes. Ellos lo notaron y también se dieron cuenta que el coche se había detenido porque no traía gasolina. Se habían venido de la fiesta sin revisarlo, pero era raro porque le habían llenado el tanque cuando se vinieron. Era suficiente como para ir y regresar sin ningún problema, ya que un auto de 4 cilindros no gastaba mucha. Sin embargo, por algo que no comprendían, el tanque estaba sin gota de combustible. Quizás alguien se la había sacado en la fiesta, pensaron. A esa hora ya era tarde y difícilmente alguien pasaría por esa carretera para ayudarlos. Desalentados, al no tener otra opción, se metieron al coche. Pasarían la noche ahí, en espera de que alguien pasara casualmente y los ayudara. No obstante, los sucesos raros aún no terminaban. Parecía que la noche estaba llena de sorpresas. A lo lejos, dentro del monte, vieron una luz encendida. Se bajaron y decidieron ir a ver si encontraban gasolina o al menos posada para no pasar la noche en la intemperie y morir de frío. Pero era extraño, porque al ir caminando notaron que en vez de acercarse a la luz, se iban alejando de ella. Parecía que se movía sola. Entonces no era una casa como lo pensaron, podría ser algún cazador nocturno. Sus esperanzas de recibir ayuda se vinieron abajo. Sin embargo, al caminar 100 metros más, de repente quedaron al pie de una casita. Más bien parecía un jacal, pero parecía estar abandonado. En ese momento no les importaba, lo que querían era un lugar caliente donde pasar la noche. Uno de ellos levantó la mano para tocar, pero antes de golpear la puerta, se encendió una luz por dentro y escucharon unas palabras diciéndoles que pasaran. Los estaba esperando. Se miraron con incertidumbre, casi impactados. ¿Cómo podría ser posible que alguien, sin saber que estaban buscando ayuda, los estuviese esperando en un jacalito completamente solo, en medio de la nada? Se abrió la puerta y quedaron frente a una desgastada anciana. Intentaron decirle sus motivos por lo que andaban ahí, pero ella los interrumpió, diciendo que sabía a lo que iban y no tenía gasolina. Solo podría ofrecerles posada para que pasaran la noche, pero estaba por llegar su hijo, tal vez él podría conseguirles. Los invitó a pasar y al entrar la señora les ofreció muy amable algo de cenar, café, galletas o lo que quisieran. Ellos aceptaron por cortesía, pero sentían que algo no andaba bien, algo fuera de lo normal rondaba en el ambiente. Por principio de cuentas, ¿qué hacía una viejecita sola en medio de la nada? La señora los miró fijamente sin ninguna expresión, luego se fue a la cocina, pero ellos notaron que iba y venía muy rápido, algo inusual para una viejita. Cuando le sirvió el café, se dieron cuenta que le faltaba un dedo, el mismo que le había cortado su amigo al hombre en la carretera para robarle el anillo. Un escalofrío invadió sus cuerpos sintiendo miedo, pero sintieron más porque al observar a la anciana irse nuevamente a la cocina, vieron que estaba flotando en el aire, ya que no se le veían los pies. El terror invadió su ser. ¿En dónde demonios habían caído? La señora, al ver que se habían dado cuenta de todo, los miró fijamente con odio, diciéndoles algo escalofriante. Sé lo que están pensando. Quieren saber qué hago en este lugar sola, si no tengo miedo, y por qué le hace falta un dedo a mi mano. La respuesta es simple. Cuando estaba viva sí tenía miedo. Ahora vengo del más allá para vengarme. Ellos, en ese momento, paralizados por el terror, no sabían qué hacer, tampoco qué decir. La anciana, al percatarse de su miedo, empezó a contarles que no hacía mucho, al ir caminando por la carretera, hacía tanta calor que se desvaneció
quedando sin sentido a un lado de la carretera y no supo más de sí. Lo único de valor que traía era un anillo de oro muy bonito, una herencia familiar, pero unas malas personas al verme tirada en el suelo, en vez de ayudarme, me cortaron el dedo para robarme el anillo. Para ese momento, mi primo y su amigo estaban aterrorizados, pensaban que no era posible. Ellos vieron que quien estaba tirada en esa carretera era un hombre, y ahora una anciana les estaba contando lo que habían hecho con él. ¿Cómo lo sabía? Era desconcertante, además le faltaba el mismo dedo. Estaban ante una aparición sedienta de venganza. Pero eso aún no terminaba, porque la viejita les siguió contando su historia y en un dado momento les hizo otra pregunta, una pregunta que ya estaban esperando, pero con una voz muy tenebrosa. Ustedes han de querer saber quién me hizo esto. Ellos, sin saber qué contestar, asustados, solamente pudieron decir que sí, moviendo la cabeza. Estaban temblando. Entonces la anciana, a una velocidad increíble, se deslizó hacia el muchacho, diciéndole: Fuiste tú. pero al lanzarse encima de él, lo traspasó como si fuera de humo, comprobando que aquella anciana era una aparición fantasmal. Entonces, como pudieron, casi cayendo, salieron corriendo de aquel lugar. Llegaron al carro, se encerraron y esperaron hasta el amanecer, sin pegar los ojos en toda la noche. Pensaban que en cualquier momento se les aparecería la anciana por fuera del auto, pero no sucedió nada. Sin embargo, el miedo persistió hasta que amaneció. Ellos se habían refugiado en el auto sin tratar de encenderlo, y en cuanto amaneció, mi primo por curiosidad le dio marcha al switch, y cuál fue su sorpresa que el carro encendió. Todo había sido tramado por voluntad del más allá, para cumplirse un mal deseo de venganza por los muertos. Cuando llegaron a la casa, asustados nos contaron la historia. Algo también extraño como curioso fue que el muchacho nunca supo qué pasó con el anillo, puesto que al revisarse los bolsillos donde lo había guardado, ya no lo traía por ningún lado. Un día, por mera curiosidad, fueron a donde les había sucedido todo eso y no había ningún jacalito. Sin duda la experiencia vivida le dejó muy claro que no debía tomar cosas ajenas, mucho menos de los difuntos, y lo entendió, aunque fue de mala manera, porque desde esa vez se le quitó esa manía. Pero lo malo de esto fue que por su culpa mi primo vivió algo muy escalofriante, no perteneciente al mundo de los vivos. Una cosa que no debía sucederle, puesto que él sí trató de auxiliarlo cuando lo encontraron en el camino. Con el tiempo cayeron en cuenta que aquel hombre tirado en la carretera era hijo de esa anciana. Había muerto de un paro cardíaco al ir caminando, y la anciana regresó del más allá por el anillo que se le había robado.